buenas tardes a todos y a todas. La única toda que veo aquí es Mónica, pero bueno. Este, bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy impactado por la exposición de Juan Carlos, que no me sorprende porque conozco a Juan Carlos hace muchos años y sé de su capacidad y de su consecuente tarea de investigación y de innovación que ha hecho en el campo de las ideas. Entonces, la verdad que este análisis que hizo me deja mucho para pensar. Yo, ante la generosa invitación que ustedes me hicieron, eh, simplemente pensé, bueno, creía que el enfoque iba a ser específicamente en el campo de las tecnologías. Entonces, este análisis tan importante que nos hace Juan Carlos, medio que como que me descentra. De cualquier manera, como estamos en el tema, voy a insistir con el esquema que me hice, pues, este, para tratar de cometer los menos errores posibles. Primero, para todos los que no me conocen, que creo que es la mayoría de la gente que está aquí, yo soy un obrero, soy un trabajador, soy un obrero industrial, que me formé en la época que se empezaron a formar las camadas obreras para un país industrializado, imaginados por el pensamiento estratégico de Perón, en 1950. Y ahí, a partir de ahí, descubrí mis conocimientos, uno de los temas centrales que se dio en la Escuela de Capacitación Profesional de la que participé, que era en el Instituto Aerotécnico y Mecánico del Estado, que era la fábrica militar de aviones, y lo que luego fue el DINFIA, que era la tecnología. Término nuevo para nosotros, pero término nuevo me parece, por alguna charla que alguna vez tuve con Saccagnini, también para el mundo, el tema de las tecnologías. Y eso me permito hacer un comentario que por lo menos los argentinos creo que hemos tenido toda una experiencia común. Eh, no diferente a la de América Latina, pero sí en cuanto a algún producto que puedo nombrar. En la escuela primaria a la que yo fui, supongo que todos ustedes también, nos contaban de la Revolución de Mayo. Y en las imágenes que nos mostraban, que nos enseñaron incluso para que los alumnos repitiéramos en las conmemoraciones patrias, aparecían los trabajadores de la época. Los trabajadores de la época era la negra vendedora de empanadas, el, 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 el vendedor de velas para alumbrarse, el, el transporte del carromato, etc. Todas eran los trabajos de la época, que me llevó a pensar que evidentemente los trabajos expresan el proceso tecnológico del momento histórico que refleja, pero que de alguna manera también se traducen en el tiempo, porque hoy, con la Internet y con las nuevas tecnologías, encontramos con que seguimos vendiendo empanadas. Y algunos oficios tradicionales, un poco que yo le llamo
de un desarrollo en dos tiempos, porque mientras indudablemente la ciencia y la técnica nos lleva en un proceso, como nos explicaba Juan Carlos, de alta velocidad en el mundo de los cambios tecnológicos, también hay los trabajos que la sociedad necesita, que aunque con adecuaciones, de alguna manera se mantienen en el tiempo. El plomero, el electricista, etcétera, los oficios manuales que se requieren particularmente en toda la sociedad, pero básicamente en las grandes ciudades. Es cierto que el plomero de hoy es distinto al plomero de ayer, cuando yo era chico. El plomero de ayer era todo realmente en base a plomo, el plomero de hoy es en base a caños plásticos, ¿no? Con otros sistemas de fusión, etc. O sea, hay una adecuación tecnológica, pero hay una tradición, digamos, de trabajos que se mantienen en el tiempo por las necesidades. Creo que estos dos niveles nosotros tenemos que tenerlos presentes porque son las dos cosas que van a seguir subsistiendo. Indudablemente, el avance de la robótica y del trabajo técnico moderno, que hace cosas sorprendentes. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar el puerto de Rotterdam, en Alemania, que es uno de los grandes puertos de Europa. En su momento era el mayor, no sé si hoy lo sigue siendo, donde en el puerto no se veía un trabajador. Era todo trabajo automatizado, con camiones que funcionaban con robots que iban, cargaban los containers, los subían al camión, el camión funcionaba incluso respetando las luces del tránsito, la verde, la amarilla y la roja, hasta llevarlo al barco y cargar el contenedor en el barco, sin que haya participado físicamente ningún trabajador. La verdad que en ese momento, que ya hace algunos años de esto, realmente me resultó una experiencia impactante. Evidentemente que, y sobre todo que hace a temas que Juan Carlos nos ha planteado, el tema, por ejemplo, el respeto del medio ambiente. Indudablemente el trabajo del futuro va a tener que tener presente este problema medioambiental, y evidentemente nosotros, el pensado, sigo siendo un trabajador nacional, por lo tanto, pensado desde mi país, nosotros debemos decidir sobre un modelo de desarrollo que no es el que se está aplicando, que no es el que se ve respetado, que no se ve con mayorías, y como este personaje que hoy es presidente de la República, indudablemente cuestiona en cada momento que habla, pero nosotros yo creo que vamos a lograr mantener un proceso de desarrollo tecnológico acorde a nuestras necesidades. Pero para eso debemos violentar una de las condiciones que nos planteaba Juan Carlos en su charla, que es el tema de la soberanía. Indudablemente en la reflexión que él nos hace es demasiado visible que es absoluta verdad lo que él nos plantea. Desde ustedes habrán observado, no sé si coinciden con lo que les voy a comentar, pero desde lo que se llamó la primavera árabe, que termina hoy en la destrucción absoluta de Siria, porque es la metida de mano de los grupos violentos en el mundo que han destruido y se siguen destruyendo zonas y regiones
para imponer esto que plantea Juan Carlos, que es la decisión de imponernos un nuevo gobierno mundial. Que ya existe, que ya existe. Y que de alguna manera la experiencia de Naciones Unidas y los organismos internacionales fue una suerte de avance en este aspecto, porque fue una suerte de construcción de un poder mundial, de un gobierno mundial que se expresara todavía en el campo de la democracia. Yo recuerdo que en Naciones Unidas en 1980 precisó lo que hoy todavía seguimos usando en la denominación de las empresas como empresas multinacionales. Y Naciones Unidas en aquel tiempo dijo, no son empresas multinacionales, son empresas transnacionales. Porque la empresa multinacional es una empresa de dos o más países, de empresas nacionales que conforman una nueva empresa en el campo internacional. En cambio, la empresa transnacional tiene un punto de decisión fundamental para todas las actividades del empleo, tecnología, sustitución, etcétera, etcétera, como son las empresas tradicionales que nosotros conocemos, o algunas que nos sorprenden en su aparición, como es la famosa Tesla, fabricante de automóviles eléctricos. Entonces, a mí me parece que en eso tenemos que ser, que decía que debemos violar una de las cuestiones que plantea Juan Carlos, porque para que eso sea posible para nosotros, un nivel de desarrollo, tenemos que ejercer soberanía. O sea, tenemos que tener capacidad como país de decidir sobre nuestros propios destinos. Y para decidir sobre nuestros propios destinos con el tema de las tecnologías, tenemos que recordar a nuestro maestro, que fue el ingeniero Gali, lamentablemente desaparecido hace poco tiempo, que fue el que inventó aquel término de las tecnologías convenientes. O sea, no importa si son complejas o no complejas, son nacionales o son de otros países, sino que sirvan a los intereses soberanos de nuestros países para entrar en este trabajo o en los trabajos que requerimos para nosotros ser realmente un país en serio. Creo que el retroceso al que estamos sufriendo, creo que se enmarca en este criterio que nos definía muy claramente Juan Carlos. Me parece sí que en esa definición, no sé si en cada país o en cada región, se adecua según particularidades, o sea, no es evidentemente, no se aplica de manera absolutamente similar en todos y en cada lugar, sino que responde a posibilidades. Por ejemplo, nosotros en Argentina analizamos este proceso que empezó con la aplicación de un modelo neoliberal a partir de los 90, entonces nosotros decimos los 90, y hemos hecho cliché de los 90, que para algunos, me parece, tiene un sustrato que los 90 es el menemismo y el menemismo es el peronismo. Y yo me permito disentir con este enfoque, porque en realidad, a mi parecer, el enfoque correcto es que a partir de la dictadura del año 76, la política de Martínez Dios fue lo que marcó este tránsito, este tema y esta política y esta concepción, tal y así que la famosa ley de inversión extranjera todavía sigue vigente. Y el presidente Alfonsín, que indudablemente fue un hombre de la democracia, no pudo cumplir porque cuando quiso privatizar Aerolíneas Argentinas y pasársela a la SAS, no pudo, y cuando quiso modificar la ley del trabajo no pudo, cuando quiso entregar los teléfonos no pudo, y eso lo pudo hacer Menem porque venía, con lo que impedía al presidente Alfonsín hacer eso.
Entonces, el tema no es a partir de los 90 y mucho menos aquellos que pretenden responsabilizarnos a los peronistas en su conjunto, sino que realmente este es un proceso que se nos viene imponiendo en el país desde aquellos tiempos, indudablemente donde los 90 fue una suerte de expresión generalizada, pero donde eso, más el tema de la guerra de Malvinas, producida también en la época de la dictadura militar, en la pérdida de esa guerra, es parte de la factura que nos siguen pagando hoy en día. O sea, mientras no logremos, me parece, el movimiento obrero y el movimiento nacional reubicarse en una concepción, en una unidad de concepción, como llamaba mi jefe, que compartamos todos o la mayoría de los argentinos, con esa política mayoría, va a ser difícil poder reubicar este tema porque evidentemente lo que nos está anunciando hoy Juan Carlos tiene plena vigencia en su sector. Bueno, me quedo ahí, muchas gracias, disculpen el uso. Muchas gracias a vos, Pancho, una alegría verte bien.